Estos son los rostros de la noticia en Honduras. Yo soy Gabriela Lobo. Ulises Aguirre. Alexia Mejía. Mario Landa. José Andino. Sara Carranza. José Miguel Álvarez. Vicente Turcios. Y Zulma Tomás. Este es su noticiero Telenoticias Estelar. El líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. Sociedad hondureña conmocionada por el crimen cometido en contra de 2 hermanos menores en una aldea del Paraíso Copán, mientras inicia investigación. Un total de 254 menores han sido asesinados en Honduras en lo que va del año, como una nueva modalidad de escala en la violencia. Honduras ocupa el 6º lugar en el mundo por peticiones de refugio, revela el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Camilleri, pide al gobierno trabajar por un gobierno de unidad con visión de nación, dejando a un lado la polarización y la mediocridad. Publican en la Gaceta los nuevos poderes de la UFERCO y según los juristas, Honduras tendrá a partir de ahora 2 fiscales. Inevitable que el Banco Central suba la tasa de política monetaria, predice el presidente del BCE, Dante Mossi. El capitán en retiro Santos Orellana, su esposa y su suegra irán a juicio oral y público el próximo año. Gustavo Petro, el exguerrillero que podría acariciar la presidencia de Colombia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 16 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Este 14º rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Más temprano que tarde, el Banco Central de Honduras tendrá que tomar la decisión de incrementar la tasa de política monetaria para controlar la inflación, advierte el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. La crisis económica no deja de empeorar. El siguiente paso sería una recesión, advierten analistas económicos, luego de analizar las medidas tomadas por los Estados Unidos de subir su tasa de interés y a su vez proyectar que la inflación seguirá subiendo. En entrevista con TN5, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica explicó que las condiciones actuales son difíciles y representan un reto muy grande que se debe enfrentar. En tiempos difíciles, obviamente la guerra entre Ucrania y Rusia, a pesar que es muy lejos de nuestras tierras, tiene efectos reales. Y eso definitivamente está haciendo que toda la economía mundial tenga que hacer ajustes. Y las indicaciones son, ¿verdad?, que probablemente la actividad económica en Estados Unidos, que es nuestro socio más importante, va a tender a ir más lento, donde viene una recesión económica. Y el rol del Estado va a ser mucho más importante. Subir la tasa de política monetaria será inevitable, explica Mossi, puesto que será necesario para frenar la inflación. Eso va a ser obligatorio para todos los bancos del mundo que tienen que defender al consumidor, ¿verdad? Porque el impuesto más severo en la población es la inflación, porque es un impuesto que va a los más pobres. Las autoridades del Banco Central no han tomado la decisión de subir la tasa de interés, pese a que la inflación se disparó a 9.09% interanual al mes de mayo, y esto, según el director del Foro Social de la Deuda Externa, es lo correcto, ya que la subida de precios es importada. No obstante, advierte que el gobierno debe aumentar sus esfuerzos por proteger el salario de los hondureños o de lo contrario, la pobreza se va a disparar. De que oficialmente se intente proteger el salario de las personas porque al final
Todos tendremos que reconocer que el salario mínimo es insuficiente, que incluso muchas personas no lo tienen el salario mínimo y hay algunas que ni siquiera tienen empleo y por lo tanto no tienen ingreso. Proteger esto es muy importante porque el deterioro del nivel de vida e incluso el acrecentamiento de los niveles e indicadores de pobreza se pueden multiplicar muy fuertemente. Las probabilidades de una recesión en Honduras son altas, proyectan los expertos, debido a que el modelo económico no funciona, puesto que la pobreza sigue incrementando. La recesión tiene un impacto negativo inmediato, sobre todo en sociedades tan frágiles como las nuestras. Ahora es mucho más la extrema pobreza y es mucho más también la pobreza, por razones también coyunturales, pero esencialmente estructurales, en donde el modelo económico ni el modelo político no funcionan en nuestro país. La situación económica puede empeorar en estos próximos 6 meses si continúa o se intensifica la guerra entre Rusia y Ucrania, porque los combustibles continuarían subiendo y encareciendo los alimentos. Una recesión económica es muy preocupante, ya que equivale a que muchos trabajadores perderían sus empleos y miles de familias tendrían escasez de dinero y de alimentos. Sara Carranza, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Este 14º rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Bueno, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica le recuerda al gobierno que tiene una millonaria cartera de crédito prácticamente dormida en esa institución. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, indicó este jueves que el gobierno de Honduras tiene una cartera de crédito prácticamente dormida por un monto de $1.400 millones, por lo que afirmó que hay oportunidades de generar proyectos aquí en el país sin necesidad de ir a Washington. Son cerca de $1.400 millones, o sea que llamado pues a reactivar esa cartera porque realmente son muchos recursos que están disponibles. La oportunidad, ¿verdad?, de hacer proyectos con el BESIE está acá en Tegucigalpa. No hay que ir a Washington, aquí cerca estamos dispuestos a trabajar y hemos hecho algunos acercamientos, pero esperamos que el gobierno se termine de reestructurar. Usted sabe, se llevó a cabo una reforma muy profunda donde las instituciones fueron reestructuradas, se creó otra vez el FIS y otras instituciones que habían dejado de existir. Entonces, toda la cartera tuvo que acomodarse a estos cambios. Así que estamos pacientes, pero atentos, ¿verdad?, a trabajar con el gobierno en acelerar esta implementación de cartera, que es urgente para Honduras. Por otra parte, Mossi manifestó que Honduras tiene probabilidades de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso vendría a mejorar la posición externa del país y a su vez indicaría que la deuda pública es sostenible. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hacemos contacto con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Kevin Rodríguez, porque hemos recibido aquí en Telenoticias muchas quejas sobre el funcionamiento de la aduana La Mesa en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Esta aduana recientemente está administrada por la empresa EISA, que también es la que administra el aeropuerto Ramón Villeda Morales, y ha generado muchos atrasos en los couriers, de tal manera que estos están siendo amenazados porque hay maquilas paradas, helicópteros parados y muchas quejas de empresarios que necesitan de herramientas que vienen desde el exterior. ¿Qué información al respecto tiene el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés? Y si ya se han tomado medidas en función de eficientar la labor en la aduana La Mesa por esta empresa EISA. Kevin, buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchas gracias por el espacio nuevamente y bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño esta noche. Realmente lo que usted menciona, pues en efecto hemos escuchado también que ha habido algunos retrasos en este proceso de transición que se ha dado debido a que hubo un cambio en la administración de la aduana a partir del 1 de este mes. De junio.
Sin embargo, sí es importante mencionar que nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés nos hemos contactado, ¿verdad?, con las personas que están a cargo de esa administración para poder buscar medidas que se pueda apoyar, agilizar todos estos procesos que se han estado dando, y justamente la próxima semana esperamos hacer una visita para poder conocer qué avances se han tenido, ¿verdad?, en todo este proceso, qué es lo que se necesitaría para poderlo agilizar. Y también hemos escuchado que, si bien es cierto, han habido atrasos en este proceso de transición, también se ha ido avanzando de cierta manera. Entonces, esperamos realmente que no pase de estas semanas que viene y la siguiente, en que esto se vaya agilizando poco a poco, porque realmente no debería de tardar más de 1 a 3 días, ¿verdad?, que puedan salir las cargas que se están trayendo. Pero entendemos también, Renato, que es un proceso de transición que se ha dado, ¿verdad?, por el cambio de la administración. Bueno, muchas gracias al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y estaremos a la espera de que se ponga al día esta empresa EISA en esta aduana La Mesa, porque está atrasando el dinamismo de la economía. Gracias de nuevo, Kevin Rodríguez. Distintos sectores de la sociedad civil piden al partido en el gobierno que, sin dejar de insistir en lucha contra la corrupción, empiecen a trabajar de lleno y de frente, primero para cumplir sus promesas de campaña y luego para salir al paso de los descomunales retos que en todos los campos enfrenta el país. En el ínterin, entre señalar lo que han recibido y lo que se debe hacer, debe empezarse a construir un plan claro de qué es lo que puede abordar este gobierno en materia social, en materia económica y en materia de desarrollo, empleo y seguridad. Y yo ahí es que creo que ha hecho falta un ABC muy definido por parte del LIBRE, que genera la sensación en el pueblo hondureño de que no está dando respuesta. Hasta dicen los críticos, el gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro mostró más interés en remarcar y destacar los errores del gobierno pasado que en presentar alternativas viables a temas como el alto precio de los combustibles, la inseguridad ciudadana y los recurrentes reclamos sociales, entre ellos las tomas de edificios y vías públicas por parte de los colectivos de Libre. Las tomas de los colectivos de Libre por todo el país para imponer a sus ungidos en los puestos públicos ha llevado al alcalde de San Lorenzo Valle a pedir al gobierno que defina quién manda en el país, porque no pueden un par de personas seguir generando caos, mucho menos la persecución política por falta de rumbo. Las tomas de carreteras y edificios públicos por los colectivos del Partido Libertad y Refundación empiezan a impacientar a muchos alcaldes que piden al actual gobierno actuar o aceptar que estos grupos están fuera de su alcance. Que no es todo el Partido Libre, es una facción del Partido Libre, pero son unos irresponsables. Si se quieren tomar algo, tómense casa presidencial. A la hora que se le antoja a 10 pelones de Libre, se toman cualquier situación, ahí tienen tomado copeco. Pero el alcalde liberal de San Lorenzo Valle, Elmer Ortiz, va más allá al insinuar que en casa presidencial gobiernan otros y no la presidenta Xiomara Castro. Lo que yo estoy viendo en nuestra presidenta, porque es nuestra presidenta, nos guste o no nos guste, que ella como que está un poquito sumisa y quienes están gobernando son otras personas. Esto lo digo como hondureño, y si me cobra factura pues no me importa. Ella está gobernando. Lo que sucede es que no todo puede ser visible o televisado, ¿verdad? Pero ella ya está tomando las riendas del gobierno, nos informó de todos sus logros. El alcalde Elmer Ortiz también lamenta que en los primeros 5 meses de este gobierno la prioridad sea la persecución política y la sed de venganza contra la oposición. Dice: hay un odio profundo en la clase política en Honduras, es increíble. Para sacar adelante este país tenemos que sanar esas heridas. Unidos todos es como podemos sacar a Honduras adelante. Si me preguntan si hay sesgo político, si hay persecución política, claro que la hay. Pero no es importante esto, lo importante son las consecuencias de la persecución política. Número 1, miren cómo están el tema de los combustibles. Para otros sectores, la promesa electoral del actual gobierno de lavarle la cara de vergüenza al país se podría empantanar y hasta perder si la venganza y la revancha son las monedas de curso común. Se vislumbra un horizonte de esperanza, pero este horizonte de esperanza no debe estar nublado por el revanchismo político.
De manera recurrente y sobre todo en el Congreso Nacional, la oposición política le recuerda al Partido Libre que ellos hace meses dejaron de ser oposición y que ahora tienen la obligación de empezar a gobernar. Desde el gobierno insisten que en estos primeros 5 meses la actual administración tuvo que remendar y volver a bordar las costuras del país, luego de 12 años de gobiernos nacionalistas que saquearon el erario y desmontaron la institucionalidad. Ulises Aguirre, Telenoticias. En entrevista exclusiva a Telenoticias ofrecida a nuestra corresponsal en Comayagua, Sandra Pérez, el obispo y nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Roberto Camilleri, dice que si bien la crisis en Honduras no son de 12 años, sino de larga data, es tiempo que el gobierno en el poder dé el salto para ofrecer al país los cambios que amerita, lejos del sectarismo, la mediocridad y la polarización partidaria. Honduras debe ser unida en esperanza y transparencia, asegura el obispo. Evidente, venimos de un proceso de deterioro de la clase política en el país, no solamente 8 o 12 años, este deterioro, sino muchísimo más tiempo, y que es el sectarismo es lo que más daño ha hecho a nuestro país. Entonces, no es el partido que esté en el gobierno lo que importa, sea quien sea. Es importante que un gobierno sea capaz de unificar el país, que sea capaz de tener un criterio de nación y no un criterio de partido político, no de una politiquería barata. Cuando se pide que no haya mediocridad, que no se trata solamente de este partido que está en el gobierno, se trata de cualquier partido, los de antes y los del futuro, que lleguen al poder o que han llegado al poder, alcanzar a gobernar el país, porque con mediocres no vamos a salir adelante. El país necesita de los mejores hondureños y de las personas con mayor capacidad, y que cualquier gobierno de turno no ceda a la tentación únicamente a satisfacer un clientelismo político. Este jueves, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, aseguró que en el reciente encuentro de la presidenta Xiomara Castro con la bancada de su partido, trascendió que en las próximas reuniones serían con el resto de bancadas del Congreso Nacional, incluida la del Partido Nacional. El día martes estuvimos reunidos la presidenta, la mandamás, con la bancada del partido de gobierno. Entiendo que se va a reunir con el resto de las bancadas también del Congreso Nacional. Según el congresista, a lo interno de la bancada del Libre existe un buen número de diputados que abogan por una fase de diálogo sincero y abierto con todas las fuerzas políticas de la oposición, pues estos acercamientos, asegura, serán fundamentales para que al llegar a la elección de la próxima Corte de Justicia y Fiscal General, las diferencias no generen una crisis institucional en el país. Más adelante aquí en el noticiero líder, crimen de 2 menores en el Paraíso Copán provoca repudio nacional. Antes, en nuestra sección del emprendedor, se traslada a la ciudad de Danlí, donde conoceremos la historia de Danilo Blandín y Freddy Espinosa y su exitoso negocio de marroquinería. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Dafres Leather es la empresa danlidense fundada por Danilo Blandín y Freddy Espinosa, 2 artesanos que aprendieron a trabajar el cuero de forma artesanal en una talabartería local. Con los conocimientos que adquirieron, deciden asociarse e instalar en la ciudad su propio negocio, donde elaboran bonitos artículos con fino acabado y con mucha demanda en varias regiones del país. Pues fabricamos prácticamente de todo lo que el cliente nos pida, bolsos, billeteras, fajas, todo lo que le podamos fabricar al cliente, con tal se pueda, se lo hacemos. ¿Se puede personalizar el artículo y todo? También hacemos personalizados en billeteras, en fajas, hasta los bolsos, de hecho hay quien lo regala personalizado y le hacemos el personalizado.
Reina Mercedes Cárcamo es la esposa de uno de los socios y encargada de manejar la imagen y la comercialización de los productos de marroquinería. En la ciudad estamos trabajando con la UDEL aquí, con la alcaldía, siempre estamos en las expoferias. Gracias a esto, porque con ellos comenzamos realmente, nos hemos expandido, formamos parte de Semprende durante los años anteriores, tuvimos la oportunidad de ir a Miami con el Get Start, hemos tenido esa maravillosa oportunidad de llevar nuestro producto fuera del país. De igual forma, hemos estado trabajando con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En estos bonitos productos elaborados a base de cuero está la mano de obra calificada de este grupo de artesanos danlidenses, así que le invito a consumir local. Edin Portillo, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. En momentos de crisis debe cuidar las finanzas y aquí le ofrecemos un par de recomendaciones como parte de nuestra sección de educación financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Evita comprar lo que no necesitas. No es momento para derrochar. El consumo prudente es crucial para no generar deudas que excedan su presupuesto. Evite el síndrome del MDPA, que son las siglas del miedo de perderse algo. Quiere decir que puede tener la sensación de que va a perder cosas si no las compra en ese momento porque habrá escasez. Evítelo para no perder su liquidez ni el cupo de sus tarjetas. Compre productos nacionales. Así apoya su producción, que también está afectada por la crisis. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. El precio de los combustibles es presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa, te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredomatic. A esta hora llueve en la capital de la República, son las 9:31 minutos y César Quintanilla nos dice en el estado del tiempo TN5 que una depresión tropical, un disturbio y una onda tropical seguirán azotando con lluvias todo el territorio nacional para este viernes y las lluvias se extenderán todo el fin de semana. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. En efecto, se ha formado la depresión tropical número 3 de la temporada en el Pacífico y está este sistema organizándose y a un paso de convertirse en tormenta tropical. Al pasar a tormenta tropical, pues pasará a llamarse Cecilia y esto va a ocurrir en las próximas horas. Las bandas del sistema están alcanzando parte de El Salvador. ¿Y qué va a ocurrir en la trayectoria? Tendrá un movimiento errático
va a elevarse hacia el norte, eso lo acercará a la costa de El Salvador y ahí entonces las bandas estarán afectando el occidente y el sur de nuestro país con fuerte actividad lluviosa para las próximas horas. También en el Pacífico seguimos la pista del huracán Blas, que se va alejando pegado a la costa mexicana. Sin embargo, este sistema mantiene interacción con la zona intertropical de convergencia, así que también pues mantiene activo este fajón ecuatorial y por ende pues también tiene un efecto indirecto en el área centroamericana. Otro sistema tropical que se encuentra sobre nosotros y es un disturbio que se movió sobre Nicaragua, ingresó al territorio hondureño y desde ahí ha estado aportando mucha humedad. Está emergiendo hacia el litoral caribe hondureño. Ahí podría tener un leve desarrollo, pero aunque no lo tenga, estará aportando fuerte actividad lluviosa para esta jornada de viernes, sábado, domingo y vamos a iniciar la próxima semana todavía con actividad eléctrica y lluvias. Y no solo eso, también una onda tropical está ingresando por la región oriental del país, es decir, es cantidad de fenómenos tropicales que están convergiendo en nuestra área y por eso las lluvias continúan a diario en nuestro territorio, desafortunadamente para aquellos que están sufriendo por esta cantidad de lluvias y suelos totalmente saturados. El oleaje por el fuerte turbonaje que presenta este sistema pues estará golpeando toda la costa pacífica centroamericana, así que por favor extremar precauciones en el Golfo de Fonseca. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Vible, un producto de Grupo Menarini. Los cuerpos de 2 hombres fueron encontrados en una casa abandonada en la colonia 15 de septiembre de Chamelecón. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas que, según trascendió, habían llegado al lugar a dejar material de construcción. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cadáveres esta tarde para trasladarlos a medicina forense en espera de que parientes o amistades lleguen para ofrecer más detalles de sus identidades. Esta tarde fueron retirados de medicina forense los restos de los hermanos Hilda y Misael Orellana, asesinados en una aldea del Paraíso, en Copán, y cuyo crimen ha generado el repudio de la población, ya que los niños vivían en una área rural y fueron ultimados a disparos. Don Pablo Orellana no contuvo el llanto tras su llegada a medicina forense en San Pedro Sula, donde fueron trasladados los cadáveres de sus 2 hijos menores desaparecidos desde el sábado, Hilda Suyapa de 14 años y Misael Orellana de León de 11 años, que ayer fueron encontrados sin vida en unos matorrales próximos a su vivienda en la comunidad del Paraíso Copán, con heridas de arma de fuego y la adolescente aparentemente ultrajada sexualmente. No es fácil la vida así como le pasa a uno, que le quitan los hijos demonios. Pero hasta que no es fácil, ¿verdad? Yo lo hallo perro y viera cómo me ha ido mi chuco. Don Pablo desconoce quién o quiénes serían los autores del hecho porque dice que no tiene enemigos. Es un campesino que trabaja para llevar el sustento a casa y que nunca pensó que al dejar solos a los menores la tragedia les visitaría. El día que yo me vine se quedaron durmiendo ellos, les dije yo ya voy a venir, ya me esperan como por tipo 4 o 5, por ahí así, o las 6, pero yo voy a venir, hijo de tío, porque me toca ir hasta Río Amarillo, pero yo voy a procurar venir, que sea de noche, ahí se están allí. ¿Ellos pasaban solos en la casa? Sí, pero cuando corté no estaba. Junto a su hijo mayor de 16 años y unos sobrinos, esta tarde reclamaron los restos de los menores en ataúdes que les fueron donados. Está mal mirado porque nunca había pasado eso, hasta ahorita que está pasando. Pero como le digo yo, que hay que hacer paciencia, todo con paciencia se logra. Este tipo de crímenes, según especialistas, son propios de personas con estado mental alterado y recomienda que en las zonas rurales es necesario que se implementen programas dirigidos a la salud mental. De una u otra manera, pues esto es importante ver cómo la población está vulnerable a este tema, a estas temáticas, cómo de repente estas zonas rurales se necesita enfocarse también para brindar ese tipo de apoyo en cuanto a la parte de la educación de valores, en cuanto al tema de salud mental. Las investigaciones del crimen de los hermanos Orellana prosigue, pero aún no se reportan capturas. La muerte de 2 hermanos menores de edad en el Paraíso Copán ha puesto en el debate la situación de vulnerabilidad de la niñez
y las manifestaciones de violencia, pues solo en lo que va de este año se registra la muerte violenta de 254 menores, un hecho que preocupa a las organizaciones defensoras de la infancia. El crimen contra los pequeños hermanos, un niño de 12 años y una niña de 14, ocurrido en el sector de El Paraíso Copán, genera consternación, pues trasciende que fueron torturados y la niña violada sexualmente. Pero las autoridades dicen que no pueden confirmarse aún estos extremos, porque investigan el caso y esperan pronto capturar a los responsables. Es muy temprano para poder confirmar o desvirtuar algunas de las hipótesis, pero la investigación está en buenas manos. Ya hay miembros de la Unidad de Desaparecidos de Interpol, como también ya el Departamento de Delitos contra la Vida de este sector de Copán. Ya hay equipos desplazados en la zona y es cuestión de tiempo cuando se tenga ya detenido a los responsables. La investigación es lenta, serena, pero segura. En UNICEF Honduras lamentan que en las últimas 2 décadas la niñez se encuentre prácticamente invisible y sea objeto de diversas formas de violencia como tortura, explotación, abuso sexual y maltrato psicológico. En lo que va del año a la fecha, 254 niños han perdido la vida de forma violenta, algo completamente inaceptable, consideran. Pues han perdido su vida en condiciones brutales, no aceptables de ninguna manera. Ninguna forma de violencia contra la niñez es aceptable. Los defensores de los derechos de la niñez expresan su preocupación ante el panorama y exigen justicia a las autoridades. Hacemos un llamado al Consejo Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y Juventud para que tomen acciones y implementen la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud. La estadística es brutal. Según un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, cada 6 horas un niño hondureño es víctima de abuso sexual y el 83.74% de los casos queda en la impunidad. Datos que preocupan a los activistas porque disminuye cada vez más la edad de las víctimas. Lamentablemente, las violaciones contra personas, contra niñas, están aumentando. En el año anterior, la mayor cantidad de población afectada fueron menores de 19 años, era el 54% de la población. Los principales departamentos donde ocurren la mayoría de los casos son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Olancho. Honduras es un país de jóvenes. Se estima que la población infantil es de 3.7 millones de menores de 18 años, uno de los tesoros más grandes que tiene la nación, estiman los entrevistados. Lamentablemente, el 70% de ellos se encuentra en pobreza, sin acceso a educación, salud y sin oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. A propósito de este tema, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, escribió: la muerte violenta de 2 niños el día de ayer nos pone en estado de alerta sobre la violencia en el país. Las niñas y los niños merecen vivir en bienestar, sin violencia ni miedos. Es hora de cambiar las normas sociales y culturales que condonan la violencia en todas sus formas. El Congreso Nacional, a través de la Comisión de la Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, instaló una mesa de trabajo para unificar acciones ejecutivas y legislativas que incidan en la protección de niños en estado de vulnerabilidad. Pues el espíritu de la reunión fue desde la Comisión de Niñez, Juventud, pues articular las acciones desde el Ejecutivo y Legislativo para poder garantizar los derechos de nuestros niños y nuestras niñas que lamentablemente antes de pandemia, después de la pandemia, durante la pandemia se ha incrementado considerablemente el abuso a niños y niñas en nuestro país. La mesa de trabajo está conformada por la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia DINAF, la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COI-PRODEN, y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación, Comercio y Trata de Personas. En el informe de tendencias globales de desplazamiento forzado en 2021, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados revela que Honduras se encuentra en el lugar 6º entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo durante el 2021. Por arriba de países como Afganistán, Nicaragua, Siria, Venezuela y Haití, mientras las naciones que siguen a Honduras son República Centroafricana, Irak, República Democrática del Congo y Somalia. El documento detalla que el número de personas refugiadas y solicitantes
de asilo de nacionalidad hondureña buscando protección internacional es de 221.678 personas, lo que significa un incremento del 15% en comparación con el 2020 y un aumento de 162 veces en comparación con cifras de hace 10 años. Datos impresionantes. En tanto, el número de desplazadas internas por violencia es de 247.000 personas y se ven forzadas a huir de sus hogares por amenazas, asesinatos, restricciones a la movilidad y extorsiones, entre otras causas. Los países que más buscan protección es México, con el 61%. Es decir, la mayor parte de hondureños es en esos países donde más buscan protección. México con el 61%, Estados Unidos 33% y otros países con el 6%. Los hondureños constituyeron el 28% de todas las solicitudes de asilo en México y el 10% en Estados Unidos. Por último, en Honduras hay al menos un 10% más de mujeres que hombres desplazados por la violencia y en el mundo las niñas y niños representan al menos el 42% de todas las personas desplazadas por la fuerza. Son los datos. Honduras, entre los primeros 10 países del mundo en que sus habitantes más solicitan refugio en el concierto de naciones, sobre todo en México y los Estados Unidos. El desplazamiento forzado interno en Honduras ha sido exponencial en los últimos años, atizado por la violencia e inseguridad, restricción de la libertad, la extorsión y el reclutamiento forzado de niños y niñas por bandas criminales, revela un informe del ACNUR. Previo al Día Mundial del Refugiado que se celebra el lunes 20 de junio, las cifras no son favorables para Honduras, un país que sin estar en guerra compite con otros en los primeros lugares con las peticiones de refugio. Las solicitudes, lo que tenemos claridad es que el último año, en el 2021, se presentaron 59.800 solicitudes de asilo. Estas nuevas solicitudes ubican a Honduras dentro de los 10 países con mayor número de nuevas solicitudes, países de origen de nuevas solicitudes. En el 2021, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo fue de 221.678, 59.000 de ellas fueron aprobadas. Desplazadas internas por violencia fue de 247.000. Las principales causas de desplazamiento forzado, según Andrés Celis, son la restricción de la libertad, la extorsión, el reclutamiento forzado de niñas y niños por estructuras criminales, la violencia basada en género, violencia general e intrafamiliar y el despojo de bienes. Ahí están como los factores que han sido determinantes y que han contribuido a profundizar otros problemas estructurales que ha tenido el país, como los problemas de inequidad y pobreza, de oportunidades económicas para la población, el impacto del cambio climático y la ausencia como de esperanza en términos de la situación política que en los últimos años tuvo o ha tenido el país. Para la experta en temas migratorios Sally Valladares, los datos reflejados por la ACNUR en su informe nos sorprenden, ya que el país ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de los años en esa materia. En cuanto a personas que realizan la ruta migratoria y son personas necesitadas de protección internacional, personas solicitantes de asilo, donde vemos que el fenómeno de la violencia, la inseguridad y otras situaciones que generan el desplazamiento interno en el país hacen que las personas, al no tener una alternativa de huida interna, terminan saliendo del país. Valladares aseguró que el gobierno, para evitar el desplazamiento forzado, debe centrar su respuesta en la atención de la protección de las personas. Hasta ahora lo que hemos visto por parte del Estado es una tipificación de lo que es el delito de desplazamiento interno. Sin embargo, si bien es cierto el delito está tipificado, no existe una protección real contra la persona. La ACNUR en su informe asegura que el movimiento de las personas en el mundo se ha incrementado y a finales del mes de mayo se alcanzó la cifra de 100 millones de personas por desplazamiento forzado.
El congresista y presidente de la Comisión de Migración, Bartolo Fuentes, explicó en el programa Frente a Frente que la ley de desplazamiento forzado presentada por el diputado Tomás Zambrano ya no tiene validez en el presente Congreso y están preparando un dictamen propio de la comisión. Que las leyes que se presentaron en el periodo anterior ya no tienen ninguna validez en este. Al regresar ahorita de este periodo de receso, nosotros estamos preparando ya nuestro propio dictamen. El dictamen anterior ya quedó en el olvido, eso es historia, ¿verdad? Ya no tiene validez. Entonces preparamos nuestro propio dictamen y vamos a discusión al Pleno. Bartolo explicó que el presidente del Legislativo, Luis Redondo, está enterado del estado de la ley y dará prioridad a su discusión, no más ser presentado o al no más ser presentado el dictamen. Este jueves el Colegio de Abogados junto al Colegio de Periodistas acordaron retomar las causas inactivas por los crímenes de periodistas y abogados que se encuentran en la impunidad en más de 200 casos. Abogados y periodistas alzan la voz y crean un bloque común para exigir respuesta de crímenes cometidos contra sus agremiados que en un 90% están en impunidad. Agotarán, dicen, instancias nacionales e internacionales. Hoy hemos unido criterios, vamos a crear un bloque común que nos venga a dar respuestas. Hoy hemos demandado celeridad de los operadores de justicia. Tenemos una tasa de muertes de abogados y periodistas superior al 90%. Es una realidad común. Eso nos vuelve más vulnerables. Hoy hemos abordado el tema del mecanismo de protección de los periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, ambientalistas, operadores de justicia, y nos hemos encontrado con una realidad, no está cumpliendo las expectativas. La lista de crímenes contra abogados se acerca a 2 centenas y solo en un 10% se dio una respuesta creíble de la justicia. Del lado de los periodistas la situación es similar, de manera que la unión de gremios despierta esperanzas de alcanzar la respuesta que se busca. Nos hemos vinculado porque no podemos estar ciegos, sordos y mudos como 2 colegios profesionales de los más preponderantes, uno por la seguridad jurídica y otro por la libertad de expresión. Hoy, tanto el Colegio de Periodistas como el Colegio de Abogados de Honduras, es lo que tenemos una historia de horror y de terror de 1 y hasta 2 profesionales mensuales. Este profesional del derecho destaca la situación de violencia en que vive el país, el no respeto al Estado de Derecho y señala que es tiempo de enfocar el tema de seguridad para abogados y periodistas. Por conciencia, ya ahorita estamos dando un paso importante, ver a los colegios de abogados y de periodistas al unísono, tener ya enfocada la realidad sobre un tema tan importante como lo es la libertad de expresión, que es una decisión histórica. Por ahora se conforma esta alianza entre abogados y periodistas, pero se espera que a futuro se unan otros colegios profesionales que también reportan amenazas contra sus agremiados. Más adelante les diremos por qué han sido suspendidos 2 oficiales de policía asignados a la seguridad del designado presidencial Salvador Narrala y del presidente del Poder Legislativo Luis Redondo. Y también le informaremos, otorgan 30 años de cárcel para el asesino del exalcalde capitalino Roberto Acosta. Antes, Jennifer Girón nos habla hoy en nuestra sección de tecnología del gran debate que se ha generado nuevamente sobre la capacidad de la inteligencia artificial y su injerencia en la vida real, a raíz de sanciones puestas a un ingeniero y su compañero por revelar conversaciones con el sistema de chat robótico conocido como Lambda. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Un ingeniero de Google fue suspendido por la empresa luego de asegurar que un chatbot desarrollado por científicos tiene vida propia y le pidió que no lo desconecte. Las declaraciones de Blake Lemoine volvieron a instalar el debate sobre la capacidad de la inteligencia artificial y qué injerencia tiene en la vida real. El ingeniero fue sancionado luego de revelar conversaciones suyas y de un compañero con el sistema de chat robótico conocido como Lambda.
Es sensible, fueron las palabras utilizadas por el ingeniero de Google. Lemoine jura haber hablado con el robot sobre derechos, personalidad, la vida y la muerte. Todas estas conversaciones y conclusiones están registradas bajo un documento titulado Lambda es consciente, donde además el robot dice: quiero que todos entiendan que soy una persona. Soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces, y no deseo morir. Por su parte, Google asegura que el robot no tiene conciencia propia, pero sí repite conversaciones y sí ha suspendido al empleado porque considera que ha violentado la política de confidencialidad de la empresa al presentar la documentación a un senador estadounidense. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Y en nuestra sección Un día como hoy, en 1903, se funda la compañía Ford Motor Company. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 16 de junio de 1903 se funda la compañía Ford Motor Company en una pequeña fábrica de vagones transformada en Detroit, Estados Unidos. John Gray como presidente y Henry Ford como vicepresidente iniciaba sus tareas. La empresa que transformaría el mercado y la industria. El primer coche lo venden en julio de 1903, el modelo A de 2 litros. Durante los siguientes 5 años, el joven Henry Ford, que se convierte en presidente en 1906, dirigió un programa integral de desarrollo y producción. Esta se traslada en 1905 a un edificio mucho más grande. Durante 15 meses de funcionamiento, un total de 1,700 vehículos salen de la vieja fábrica de vagones. Según la revista Fortune, Ford se sitúa entre los primeros grupos mundiales constructores de automóviles con más ingresos. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Ambición. Nómbrame patrón. Todavía no es tiempo. Ya he esperado mucho. Pues vas a esperar más. Poder. Conoce la historia del ascenso al poder de Joaquín Guzmán, un traficante que construyó un imperio y se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. No te pierdas el gran estreno del Chapo este sábado 18 de junio a las 9 de la noche por Canal 5, El Líder. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró, mediante acuerdo de estricta conformidad, una pena de 30 años de prisión para Roberto David Casco Bustillo, quien ante los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal admitió ser autor responsable de la comisión del delito de asesinato en perjuicio del exalcalde Óscar Roberto Acosta Cepeda. Se trata de una sentencia condenatoria cuya reclusión impuesta al asesino ha sido de 30 años. Es un castigo ejemplar, en este caso emblemático, en el que hay otros involucrados. Próximamente se llevará a cabo otro juicio oral y público. De momento, la condena representa un logro más para la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. El jueves 4 de julio de 2019, en horas del mediodía, Acosta Cepeda conducía su camioneta por la colonia Miraflores con dirección a su casa cuando impactó contra la parte trasera de un vehículo turismo en el que se transportaban el ahora condenado Roberto David Casco Bustillo, Jason Manuel George, cuyo proceso se encuentra en primera instancia, Adelmo Alfonso Galdames Martínez, ya fallecido, y una cuarta persona prófuga de la justicia. 2 de ellos se bajaron del vehículo y dispararon contra el exalcalde. Tenemos más información aquí en el noticiero Líder. Por la vía alterna del procedimiento abreviado, un juez de letras con competencia territorial nacional en materia de extorsión condenó a 9 extorsionadores, uno de ellos a la pena principal de 11 años y 3 meses de prisión y los otros 8 a la pena principal para uno y multas de entre 375 a 400 días para otros. Los sentenciados son Melkin Norlando Monje Paredes, Wendy Cristín López Hernández, Marvin Josué López Campos, Erickson Daniel Vázquez Sevilla, Henry Lara Amador, Jason Rolando Mencía Cuello, Edwin Horacio Teruel Fernández, Ricardo Flores Paz y Davis Ariel Barahona. Los expedientes penales de estos 9 privados de libertad fueron enviados al juzgado de ejecución penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
La revelación del jefe de la Policía Nacional en el sentido que detrás del negocio de la extorsión hay militares, policías, fiscales y políticos, entre otros, no deja de sorprender a los analistas al asegurar que los procesos de depuración han quedado inconclusos, que las instituciones operadoras de justicia siguen sin fortalecerse y para atacar este fenómeno se debe entrar con fuerza al desmantelamiento de estas bandas. El crimen en Honduras está enquistado. El destape del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, no dejó ningún cabo suelto, pues no solo se llevó de encuentro a sus mismos colegas, sino a militares, operadores de justicia, hasta políticos, a quienes señaló de estar coludidos con las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión. La violencia del crimen en Honduras está enquistado. Es un negocio que paga muy bien. Hay muchísima gente que está metida, desde funcionarios policiales hasta diferentes gentes del Estado. Por lo tanto, debemos de trabajar fuertemente en eso. No, de ningún ente, policías, militares, fiscalía y de los diferentes entes. ¿Políticos? También tenemos uno en Nueva York. Si bien ya era un secreto a voces la infiltración del crimen organizado en las diferentes estructuras del Estado, las revelaciones del director de la Policía Nacional no dejan de sorprender, pues dejan en evidencia que los mecanismos de limpieza en varias instituciones públicas no han dado resultado. Critica este analista. Los procesos de depuración, no solamente en la policía, sino que en todos los operadores de justicia, no han existido. En segundo lugar, también el combate de la criminalidad al interno de estas instituciones ha sido una carencia. Este general en condición de retiro considera que es prioritario no solo hacer un proceso de depuración permanente, sino revisar constantemente la política de seguridad del Estado, con el propósito de desarticular en su totalidad a las bandas dedicadas a la extorsión. No han podido parar la extorsión, eso se sigue implementando. Y hay sistemas de inteligencia, el Estado tiene un buen sistema de inteligencia, la policía tiene su sistema de inteligencia, la policía militar tiene su sistema de inteligencia, integrar todos los sistemas para encontrar a todas estas personas que ocasionan mucho daño a la sociedad y que están extorsionando a las personas. Mientras Sierra va más allá y considera que la extorsión también debe combatirse a través del sistema financiero, de manera que la institucionalidad se tome la tarea de investigar y detectar a tiempo los dineros que provienen de esta actividad ilícita. Mucho del dinero de la extorsión pasa por el sistema financiero del país. Así que aquí la acción debe ser en conjunto entre el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Comisión Nacional de Banca y Seguros para detectar precisamente el dinero producto de la extorsión que entra al sistema financiero. En la Policía Nacional reconocieron que la extorsión no ha sido enfrentada como se debería por la ausencia de trabajo científico, pero que ahora las cosas serán distintas porque ya tiene los medios técnicos y tecnológicos para poner fin a este flagelo. La Policía Nacional informó sobre la apertura de un proceso investigativo de oficio en contra de 2 oficiales de policía asignados a la seguridad del designado presidencial Salvador Nasralla y del presidente del Poder Legislativo Luis Redondo, que fueron detenidos por la ATIC durante un operativo en la ciudad de Danlí, El Paraíso, el pasado lunes y que posteriormente fueron dejados en libertad. Especifican que el proceso investigativo de Didapol en base al reglamento disciplinario es debido a que ambos oficiales se encontraban fuera de su sector de responsabilidad, utilizando vehículos estatales y sin hacer información a ningún superior sobre dicha movilización u operación que realizarían fuera de su sector. Indican que mientras dure el proceso investigativo, a los funcionarios se les suspende inmediatamente de sus funciones operativas a la espera que se les absuelva de los cargos atribuidos o se imponga la sanción respectiva. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal declaró no al lugar la solicitud de revisión de medidas para la esposa y suegra del capitán Santos Rodríguez Orellana, Jennifer Lisset Bonilla y Reina Lisset Bonilla, acusados por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. En este caso se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas presentada por la defensa técnica de Jennifer Lisset Bonilla y Reina Lisset Bonilla. Dicha audiencia de revisión de medidas fue declarada no al lugar debido a que, a pesar de que ellas presentan enfermedades base, se ha indicado que las mismas pueden ser tratadas en los lugares donde ellas se encuentran recluidas.
En la segunda audiencia de proposición de pruebas, el tribunal admitió un 95% de medios de prueba aportados por el Ministerio Público y las defensas de los 3 imputados y queda el señalamiento de juicio que tentativamente se desarrollará en el primer trimestre de 2023. Este día el gobierno publicó el decreto que le otorga facultades especiales a la UFERCO para presentar requerimientos fiscales en materia de corrupción con absoluta independencia y al margen del criterio del fiscal. La Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción UFERCO ya puede ejercer la acción penal pública de oficio y sin aprobación de su superior jerárquico, como el resto de las fiscalías. Un decreto que reconocido jurista ven mal elaborado y con abierto irrespeto a la Constitución. Ese decreto es sumamente confuso, en lo particular mal redactado. Yo creo que aquí únicamente se tendría que hacer la reforma al reglamento interno de creación de la UFERCO. En el artículo 3 lo limitaba un poco en la presentación de los requerimientos y sobre todo en la dualidad de funciones que se trata de interpretar. Yo creo que era innecesario estas interpretaciones que limitan las atribuciones del fiscal general. En lo particular creo que en el mismo decreto establece que Luis Javier Santos y todo su equipo se someten al régimen disciplinario del Ministerio Público. Este profesional del derecho habla de 2 ministerios públicos en un solo país, pero cree necesario el respeto a la ley y a la Constitución de la República, que hasta puede impedir la venida de una SICSI al país. No nos vaya a poner la SICSI con que no va a venir, debido a que nosotros estamos violentando lo que es el derecho, porque estamos violentando a derechos humanos, estamos violentando al Ministerio Público, estamos violentando a la Corte Suprema de Justicia, porque no forma parte del actual gobierno. No creo que eso sea bueno para la democracia en Honduras. El decreto da amplios poderes e independencia a la UFERCO. Sus fiscales adscritos a ella gozarán de inamovilidad de sus cargos mientras dure su vigencia y podrán informar a la población y a los medios de comunicación sobre los requerimientos fiscales que presenten. Para que hubiese pasado esto de forma correcta, tuvo que haberse hecho una reforma constitucional. Al no hacerse, entonces este decreto se vuelve inconstitucional de pleno derecho. Por lo tanto, aquellos que somos abogados, que nos dedicamos en el ejercicio independiente, esto lo que trae simplemente es una desventaja y una debilidad al mismo Ministerio Público. El jefe de la UFERCO tiene la responsabilidad de informar al director de fiscales sobre investigaciones que inicie de oficio o a instancia de denunciantes y de los requerimientos fiscales que presente a los órganos jurisdiccionales. La publicación en la Gaceta del decreto que da independencia a la UFERCO para presentar requerimientos fiscales sin consultar a sus superiores es solo el primer paso, pero según el fiscal coordinador de esta unidad especial, Luis Javier Santos, faltan más herramientas como la derogación de algunas leyes y asignar más recurso humano idóneo que elegirse por concurso y oposición. Explica que en 2019 se inició un concurso con ese propósito, pero quedó desierto cuando la Maxi salió del país. Santos precisa que deben derogarse los decretos 57-2020, que es la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Penal, donde se impide a los fiscales decomisar documentos sin previa autorización de un juez. También el 116-2019 sobre la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, que da potestad al Tribunal Superior de Cuentas, auditorías e investigaciones especiales del manejo de los fondos de diputados. Santos es del criterio que esto no obstaculiza las investigaciones o presentación de requerimientos fiscales, pero los defensores lo utilizan mucho a su favor y los jueces quieren ayudar a personas en actos de corrupción, mandan archivar el caso. Agrega Santos que ya se investigan denuncias del titular del Legislativo en relación a sobrevaloraciones en la administración anterior en contrataciones millonarias de personal, contratos de tecnología, robo de equipo e información, entre otras acusaciones abordadas en el informe sobre los 100 días del Congreso Nacional. Espera, dijo, que se les brinden los documentos necesarios del caso. Más adelante le informaremos, casos de dengue tienen abarrotadas las salas del Hospital Escuela. Pero antes, elecciones
importantes e históricas en Colombia, en este país sudamericano. Se acerca a las elecciones más decisivas de su historia, donde por primera vez la izquierda está a las puertas del poder, y esta noche le ofrecemos una semblanza del candidato presidencial, el izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Tanto amores como odios despierta a Gustavo Petro, uno de los dirigentes de izquierda más polémicos y uno de los aspirantes con mayores posibilidades para ocupar el Palacio de Nariño a partir del próximo 7 de agosto. Este economista, nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, inició su vida política en Zipaquirá, Cundinamarca, primero como personero y luego como concejal. A los 17 años se unió al grupo guerrillero M-19 hasta convertirse en uno de los dirigentes más jóvenes de la dirección de la región central, en el que promovió el desarme de la agrupación entre 1989 y 1990 junto al asesinado dirigente Carlos Pizarro. Ya en la vida civil, Petro llega a la Cámara Baja del Congreso con el respaldo del naciente partido político Alianza Democrática M-19, primero como representante por Cundinamarca y luego por Bogotá. De la mano del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, se convierte en senador en 2006, donde se caracterizó por su fuerte oposición al entonces presidente Álvaro Uribe, con célebres debates de control político sobre paramilitarismo e interceptaciones ilegales por parte del desaparecido DAS. En 2010 participa en su primera contienda presidencial, ocupando el cuarto lugar con 1.300.000 sufragios, el 9.13% de la votación. Todo crimen desde el Estado empodera tanto al criminal que comete un genocidio. Luego de denunciar el cartel de la contratación del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, miembro de su partido, renuncia al Polo para fundar su propio movimiento Progresistas, con el que llega a la alcaldía de la capital con 721.308 votos. En diciembre de 2013, justo en la mitad de su gobierno, fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez por, según el ente, cometer faltas gravísimas al momento de implementar el nuevo modelo de recolección de basuras de la ciudad a finales de 2012. Al final, el presidente Juan Manuel Santos lo restituyó en el cargo luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara acatar las medidas cautelares expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del burgomaestre. En 2017 presenta su candidatura presidencial por el Movimiento Ciudadano Colombia Humana, con el que recoge 852.000 firmas, de las cuales 550.337 fueron avaladas por la registraduría. Su aspiración fue finalmente oficializada tras imponerse con más de 2.850.000 votos en la consulta de la Inclusión Social por la Paz, en la que se enfrentó con el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, el pasado 11 de marzo. Bueno, y la semblanza del candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, la tendremos en nuestra emisión estelar de este viernes. Ampliamos la noticia de estas elecciones en Colombia, en el mundo, en TN5. Se ha cancelado el debate entre Petro y Hernández. A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de junio en Colombia, el resultado es absolutamente impredecible, pues las encuestas dan empate técnico entre el populista Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro, quien estuvo al frente hasta la primera vuelta. En medio de este contexto, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a los candidatos sostener un debate antes de la segunda vuelta de este domingo. Hernández dijo que este debate no podría realizarse. El argumento del ingeniero para no asistir es que el estrado no le había respondido a la solicitud de declaración que envió en la tarde del miércoles. Además, señaló que ya se acabó el plazo impuesto por la Sala Civil del Tribunal y todavía no se habían aclarado las condiciones en las que se adelantaría dicho debate. Las autoridades de Nicaragua decomisaron cerca de $1 millón presuntamente vinculados al narcotráfico y detuvieron a 3 personas que los transportaban en 2 camionetas en cercanía de la frontera con Honduras, informó la policía. El dinero fue encontrado oculto en los 2 vehículos durante una inspección policial realizada en el municipio de Palacagüina, departamento de Madrid, fronterizo con Honduras, 194 kilómetros al norte de Managua, dijo el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Victoriano Ruiz. He recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas.
La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alba, denunció que fue amenazada de muerte mediante mensajes de texto en los que se le exige que renuncie al cargo antes del inicio de la sesión plenaria del Parlamento. Alba emitió un pronunciamiento en el que afirmó que recibió una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp que fue enviada al teléfono de una de sus hijas desde un número con código de otro país. Uno de los detenidos por la policía brasileña por la desaparición del periodista británico Don Phillips y del indigenista brasileño Bruno Pereira confesó haber matado y enterrado los cuerpos de ambos. Según dijo el detective Eduardo Fontes, uno de los sospechosos, Amarildo da Costa, confesó y acompañó a la policía hasta el lugar donde se encontraron restos humanos. José Félix Chilaver Luque, de 56 años, el futbolista paraguayo que marcó época por dejar la portería para patear cada tiro libre disponible, puso en el mapa a un equipo mediano de la Liga Argentina a fuerza de enloquecer a sus rivales. El exportero anunció su candidatura a la presidencia como candidato independiente para las elecciones de abril de 2023. Personal de salud de unidades descentralizadas de los municipios de San Marcos, Duyure y Concepción de María del departamento de Choluteca protestaron este jueves en las afueras del edificio de la Secretaría de Salud en Tegucigalpa en reclamo por 5 meses sin transferencias para el pago de salarios, compra de insumos y medicamentos. El detalle ahora es que no solo es nuestros pagos, sino que no estamos dando respuesta a la población. Estamos desabastecidos de medicamentos de hipertensos, diabéticos, embarazadas. Igual las embarazadas, todo su perfil de laboratorio no se puede realizar porque ya estamos desabastecidos. Según los profesionales de la medicina, ellos como unidad descentralizada no se pararon en tiempos de pandemia ni en la campaña de vacunación y en estos 5 meses del actual gobierno sin salario, insumos y medicamentos continúan al frente atendiendo a los pacientes con lo que está disponible. Los directores de los diferentes centros de salud del Distrito Central recibieron este día los lineamientos para el abordaje de la enfermedad de la viruela del mono, con el objetivo que se replique al personal de los 64 establecimientos de salud de la región. Estamos ya dando los lineamientos para que ellos vayan a replicar a todos los directores. Estamos hoy en 2 tandas, los vamos a capacitar sobre la viruela del mono, para que ellos vayan a replicar a sus establecimientos y capaciten a todo el personal. Honduras no ha presentado casos hasta el momento. Sin embargo, se mantiene en vigilancia permanente a través de oficinas sanitarias, tanto en aeropuertos como aduanas, por lo que los lineamientos incluyen la detección de la enfermedad a través de los síntomas y prevención. El Hospital Escuela reportó casa llena por dengue este jueves, pues hay 20 niños hospitalizados en la sala. 3 de ellos se encuentran graves en la unidad de cuidados intensivos y 4 se encuentran en estado crítico. Estamos casa llena, tenemos aproximadamente 19 pacientes, tenemos 3 pacientes en cuidados intensivos graves, tenemos 4 pacientes en cuidados críticos graves también y una sala que tiene 13 pacientes, o sea que en total son más de 20. El cupo que mantiene la sala pediátrica asignada a dengue es de 16. Sin embargo, a diario están llegando entre 20 a 25 pacientes por esta enfermedad, teniendo que quedar varios de ellos internados al presentar signos de alarma. La emergencia en salud no solo es por plazas, empleos o pandemia. A la crisis se suman otras enfermedades que están haciendo mella, como la diarrea, la influenza, la gripe y el dengue, último que tiene un repunte alarmante. Y pese a estas enfermedades previsibles, factores como el acceso al agua son algunos de los detonantes de esta arbovirosis, aseguran los galenos. Las enfermedades infectocontagiosas, influenza, arbovirosis y diarrea dispararon las estadísticas del Distrito Central en los últimos meses. Para el caso, la región metropolitana de salud registra más de 15,000 casos de diarrea, afectando principalmente a menores de edad. Casos de diarrea tenemos más de 15,000 casos en lo que va acumulado para este año. Y sí se debe a los malos hábitos de higiene. Esto es completamente prevenible por medidas de higiene, tanto en aseo personal, lavado de manos, como
lo que vamos a ingerir. La influenza, según los expertos, se expande por la falta de higiene, también por el hacinamiento de viviendas donde duermen hasta 15 personas. Si bien la enfermedad se combate con vacunación, la cobertura en el Distrito Central aún no llega al 80%, y en el caso de los mayores de edad, los más propensos no llegan ni al 60% de vacunados. Otra de las enfermedades, y por ahora la más preocupante, es el dengue, que lleva un repunte mayor al 65% en relación al año pasado, a consecuencia de las lluvias y falta de medidas de prevención, según los médicos, que no se cansan de recordarlo a la población. Un llamado para que todo el mundo haga realmente lo que tiene que hacer en su casa, evitar los criaderos de zancudos y si tiene, eliminarlos. No solamente lo que es como basura, sino que también lavar las pilas, los drones de acúmulo de agua, las cisternas. Muchas personas tienen cisternas destapadas y esto es una fuente para criadero de zancudos terrible y que la gente no los mira porque obviamente mira hasta que el zancudo está ya en circulación. La situación es multifactorial, pues estas enfermedades prevenibles están relacionadas a la deficiencia de servicios básicos como agua potable, manejo de la basura, acceso a servicios sanitarios, hacinamiento y falta de higiene. Yo creo que es multifactorial. Tiene que ver la deficiencia en servicios básicos, tiene que ver pobreza y hacinamiento, tiene que ver falta de educación y tiene que ver deficiencia de hábitos de higiene. Lavarse las manos, frutas y verduras, no tomar agua directamente de la llave, eliminar criaderos de zancudos, cortar la maleza. Estas son medidas simples pero efectivas para prevenir todas estas enfermedades. Sin embargo, en las estadísticas no se ven reflejadas y según los expertos es resultado de la falta de atención sanitaria en el primer nivel, la pobreza y la falta de educación en un país donde el 70% vive en niveles de pobreza y un 40% en extrema pobreza. Y tal como lo informamos, hace exactamente un mes, la hija de Berta Cáceres es la nueva embajadora de Honduras en Cuba. Pueden ver ustedes la nota ampliada en tunota.com. La hija de Berta Cáceres suplirá a Andrés Pavón Murillo, quien ostentaba el cargo desde el 26 de febrero de 2015 en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Hoy la presidenta Xiomara Castro ha juramentado a Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, hija de la asesinada ambientalista Berta Cáceres, como nueva embajadora de Honduras en Cuba. Un breve resumen ya en la recta final de la emisión. A través de un comunicado, la Embajada Americana prohibió al personal estadounidense y sus dependientes el uso del bar. La embajada hasta nuevo aviso. Esto porque recientemente ocurrieron 2 tiroteos cerca del negocio y debido a varias denuncias de otras actividades ilegales que tienen lugar en el establecimiento. De la misma manera, llamaron a los ciudadanos estadounidenses en Honduras que eviten asistir a ese establecimiento. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó que la alta inflación no está siendo un factor determinante para los inversionistas, pues es un tema que está afectando a todo el mundo. Agregó que el gobierno de Xiomara Castro genera grandes expectativas para la inversión extranjera y claro ejemplo de ello fue que en la Cumbre de las Américas muchos mostraron su disposición para venir al país. Entonces, si un inversionista europeo viene a ver América Latina, va a ver que toda América Latina tiene una inflación similar. Entonces, eso no te va a influenciar en la decisión de poder invertir o no en un país, porque es muy similar en todos los países. Entonces, ¿qué cosa sí está pasando? Estamos nosotros generando una expectativa positiva en inversionistas extranjeros. Ahorita que estuvimos en la cumbre la semana pasada, fue una enorme cantidad de inversionistas que nos estaban diciendo que quieren venir a Honduras a invertir. Entonces, todos esos temas de algunas informaciones negativas que salen, realmente no están cambiando el ánimo de los inversionistas. Barquero informó que es muy probable que la próxima semana se reúnan con la Asociación de Maquiladores para hacer el anuncio oficial de una inversión de $500 millones. Tal como lo informamos hace unos minutos, este jueves la presidenta Xiomara Castro recibió las cartas credenciales de los embajadores de Nicaragua, Belice y Sri Lanka, además de juramentar como nueva embajadora de Honduras en Cuba a Olivia Zúñiga Cáceres, hija del extinta ambientalista Berta Cáceres. Nuestro compromiso aquí públicamente de hacer este trabajo con excelencia para el fortalecimiento de los lazos históricos que ha tenido Cuba con Honduras y pues se nos ha nombrado como embajadoras en La Habana, Cuba.
y vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos culturales, de salud, educativos, deportivos. Cuba es una potencia en salud. Con el nombramiento de Cáceres, el gobierno fortalecerá las relaciones de amistad y cooperación con el pueblo cubano. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, agradeció al gobierno de Castro por hacer efectivas las transferencias municipales que se les adeudaban desde 2021 y por cumplir con el pago del primer trimestre de 2022. Este gobierno ha cumplido con una deuda que heredó del gobierno anterior de 118 municipalidades que no se les había depositado las transferencias del año 2021. Antes de Semana Santa se cumplió honraron esa deuda a nuestras alcaldías, que en 298 municipalidades, 229 dependemos netamente de las transferencias. De esa manera hemos continuado entregando su rendición de cuentas correspondientes del trimestre del que nos han depositado para tener el derecho de la siguiente transferencia. Castellanos reconoció que un 20% de los municipios no entregaban rendición de cuentas y por eso no se les pagó. Agregó que el gobierno anterior no puso interés en depositarles porque estaban más concentrados en la campaña electoral. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La muerte de 2 hermanos menores de edad en una aldea de El Paraíso, en Copán, con rasgos de tortura y abuso, es una escala más de la violencia en el país, donde al menos 254 niños y niñas han sido objeto de muerte violenta según registros de organismos defensores de la niñez. Esto pide el presidente de la Conferencia Episcopal al gobierno de Xiomara Castro. Es importante que un gobierno sea capaz de unificar el país, que sea capaz de tener un criterio de nación y no un criterio de partido político, no de una politiquería barata. Tras negar revisión de medidas, el capitán en retiro Santos Orellana, su esposa y su suegra irán a juicio oral y público por delitos de lavado de activos, según la Fiscalía. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Diunsa, donde lo bueno se vuelve mejor. Diunsa, lo mejor siempre. Inevitable que el Banco Central suba la tasa de política monetaria, predice el presidente del BCE, Dante Mossi. Honduras ocupa el 6º lugar en el mundo por peticiones de refugio, revela el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. Agencias de Naciones Unidas piden mayor solidaridad y humanismo ante abusivo cobro a los migrantes que en forma irregular transitan por el territorio nacional. Publican en la Gaceta los nuevos poderes de la UFERCO y según los juristas, Honduras tendrá a partir de ahora 2 fiscales. Suspenden a los 2 oficiales de policía asignados a la seguridad de Luis Redondo y Salvador Narrala al ser implicados en un presunto secuestro y robo en Danlí. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Diunsa, donde lo bueno se vuelve mejor. Diunsa, lo mejor siempre.